Gracias, gracias a todos. Bienvenidos a esta cátedra, plática, conferencia el día de hoy que vamos a tener sobre la investigación en la medicina forense. Eh, Hoy en día ha habido un cambio mucho en la evolución de la medicina forense. El nuevo sistema de justicia penal nos ha traído un cambio importante, considerable, porque hemos migrado de un sistema en el que la confesión era la reina prueba, es decir, detenían a la persona, confesaba y tenía que ser culpable. Hoy en día no es así. Tenemos un nuevo sistema en el que el método y la reina prueba pasan a ser la prueba científica, la prueba obtenida a través de metodología científica. Por eso es importante entender las diferentes ramas periciales que tenemos y las diferentes ciencias forenses que tenemos. Eh, la medicina forense ha tenido, desde mi punto de vista, una evolución trascendental en la que pues poco a poco ha ido ganando lugar, porque tuvo una etapa muy oscura también. Y esto nos ha traído como resultado que hoy en día tengamos perfiles más preparados, más capacitados, porque sabemos que en cualquier momento nos van a llamar a defender un peritaje, un dictamen, una opinión que se haya emitido. Por eso es tan importante entender la medicina forense y su objetivo en la investigación. Eh, Vamos a compartir pantalla. No sé si me puedan permitir compartir pantalla para compartir mi presentación, por Con favor. gusto, doctor. Sí, muy bien. Listo. Denme un minuto ya. Aquí está. Perfecto. No, esta no es. Es esta de acá. Muy bien, aquí estamos. Vamos a disminuir el tamaño de la pantalla para no estarles estorbando en la... Bueno, como ya les decíamos, el tema de hoy se va a tratar el objetivo de la medicina forense en la investigación. Eh, Me presento, ¿verdad? Ya ahí en el flyer viene algo de mis datos, pero pues lo vamos a volver a compartir. Eh, Soy médico cirujano partero, acabo de concluir hace poco tiempo una segunda licenciatura en criminología. Ya me llegó mi título, ya me llegó también mi certificado, pero está pendiente ahí el trámite todavía de la cédula. Tengo un doctorado en ciencias forenses, tengo una maestría en salud pública, tengo una maestría en seguridad pública y ciencias policiales, tengo una maestría en inteligencia policial y seguridad nacional y tengo una maestría en administración de hospitales. Aparte, tengo un diplomado de especialización en actuación policial por el Colegio de Estudios Multidisciplinarios, un diplomado en medicina legal por el mismo colegio y un diplomado en criminalística por la misma institución. Tengo también diplomado en investigación de la escena del crimen, criminalística actual, por la Federación de Criminología y Criminalística. Tengo una certificación en medicina forense por la Sociedad Mexicana de Medicina Forense, una certificación en medicina general por el Consejo Nacional de Certificación en Medicina General, certificación en medicina legal por el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses, certificación en criminalística de campo por el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses y soy también perito en medicina forense y perito en criminalística práctica. Permítanme poner un momento mi dispositivo en silencio. Eh, ya habiéndonos entendido quién soy yo, qué es lo que hago, eh, tenemos que entender algo en cuanto al desempeño
y al desarrollo del médico forense en su práctica, en su desarrollo, lo que va a tener. Tiene que aplicar la metodología científica. Toda investigación y toda actividad del médico forense debe estar basada y regida por la metodología científica. En su reporte, en su dictamen, él debe de especificar qué técnicas utilizó, qué pasos del método científico para llegar a las conclusiones y a los resultados que sea que esté reportando. Pero no solo eso, debe tener también sus definiciones, sustento bibliográfico, ¿sí? Parte de su práctica como perito oficial, ¿sí? Y su práctica y su desarrollo institucional tienen que estar mediados por un compromiso ético y lo repito nuevamente, quiero ser muy repetitivo en esto, por una metodología científica. La investigación médico-forense tiene diferencias muy claras y muy específicas con la práctica clínica. Son diferentes. ¿Por qué? Porque la medicina forense va a tratar con casos que tengan que ver de uso y de orden exclusivo con procesos judiciales, procesos penales o con algunos procesos y controversias que se originen de medicina del trabajo o inclusive como un auxiliar a las normas oficiales y para la creación de políticas públicas y lineamientos clínicos prácticos. Pero su esencia es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque tanto la práctica clínica como la práctica forense tienen que estar basadas en un método científico y tienen que estar basadas en una norma. Les digo, la esencia es la misma, pero los fines y los objetivos son diferentes. La medicina forense muchas veces en su investigación va a tratar de esclarecer qué fue lo que sucedió, por qué se presentó tal o cual situación, cuál fue la causa. Y la medicina clínica va a establecer también qué fue lo que sucedió, pero en un ente patológico específico. Tal vez no las circunstancias que fueron desembocando en esto, sí los factores, pero no las circunstancias totales. Por eso les digo, la esencia es la misma, el objetivo es muy similar, pero la metodología que se sigue es diferente. Pero, ¿qué es la intervención en sí? ¿Dónde interviene? ¿Dónde es el campo de la medicina forense? Porque, como yo les mencionaba en un principio, anteriormente en el sistema inquisitivo que teníamos, sistema penal anterior, no había contrainterrogatorio. Sí había un careo entre las partes, pero no había un contrainterrogatorio. Y como resultado, el juez no llamaba a las partes involucradas en la estructura misma de la averiguación previa en aquel entonces, hoy denominada carpeta de investigación. Es decir, se entregaba un reporte, el juez lo leía y de ahí él iba dictaminando y determinando situaciones y conductas a seguir y sentencias o absoluciones. Pero hay que tomar en cuenta algo muy en particular. 95-97% de las sentencias en México eran condenatorias. Todas eran condenatorias, todas, todas. Era muy raro que alguien saliera inocente, ¿sí? Precisamente porque no había un contrainterrogatorio y no había un adecuado mantenimiento de la prueba y o descalificación de la investigación que había conducido la Procuraduría en aquel entonces. Entonces, esto trajo como resultado una fuerte crisis que las mismas instituciones públicas favorecieron. ¿Por qué? Porque desaparecen de la oferta del examen nacional de residencias la especialidad en medicina legal. Como resultado, te quedas con muchos médicos generales que tal vez no conseguían otro trabajo y se metían a trabajar en las fiscalías. Esto favoreció y creó mucho el empirismo. Pero ojo, el empirismo por sí solo puede no ser malo. Muchos de ellos tenían mucha práctica y tenían mucha experiencia, porque lo que te forma al final de cuentas es la práctica también, ¿sí? Pero este empirismo, a la hora de que se entró en vigencia
el nuevo sistema de justicia penal y que exigía investigaciones basadas en metodología y de las que ibas a rendir cuentas y de las que ibas a tener que explicar por qué lo hiciste y de las que se te iba a cuestionar cuáles eran tus referencias, pues no se podía de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, eso cambia mucho la concepción misma de la medicina legal. Cuando yo me fui a hacer mi doctorado en ciencias forenses, que es la medicina legal y forense, es una de sus ramas, me decía alguien, estamos hablando de 2019, pues hace poco, recientemente, decía, pues es que, ¿qué quiere ser policía o qué? No, es que quiero entender cuáles son los alcances de las ciencias forenses y de la medicina legal. ¿Por qué? Porque la residencia como tal pues, no se ha abierto, no está. Bueno, pues hay que estudiar ramas y cosas que sean afines para satisfacer esa curiosidad intelectual y poder dedicarme eventualmente a eso, ¿no? Estos conceptos preestablecidos venían de los mismos médicos, ni siquiera de los licenciados, de los mismos médicos venía el problema, ¿sí? Entonces, eso nos habla de que hay una falta de cultura y de conocimiento del objetivo real de esta rama. Entonces, estableciendo esa paradigma con el que nos encontrábamos, podemos determinar que la intervención y actuación del médico forense se va a dar en delitos en los cuales es necesaria la intervención del forense, delitos que involucren homicidio, lesiones, aborto, feminicidio, procreación asistida, inseminación Ese artificial. extiéndelo así dobladito y con este limpias Póngase en ahí silencio, compañera, tiene abierta el micrófono. Procreación asistida, inseminación artificial, manipulación genética, delitos de peligro para la vida, de la salud de las personas, omisión de auxilio o cuidado, peligro de contagio, privación de la libertad con fines ya sea sexuales, secuestro, desapariciones forzadas. Es un verdadero problema en este país, tanto el secuestro y la desaparición forzada, el tráfico de menores, sustracción o retención de menores incapaces o con capacidades diferentes, delitos contra la libertad y seguridad sexuales, violación, abuso sexual, acoso sexual, estupro, incesto, turismo sexual, pornografía, lenocidio, explotación laboral de personas menores con discapacidades físicas, mentales o de adultos mayores, violencia familiar, tortura, delitos contra norma de inhumación y exhumación, omisión de informes médicos legales, responsabilidad técnica y profesional ante un caso de mala praxis, ¿sí? Práctica médica indebida, suministro de medicinas nocivas, técnica y usurpación de funciones. El médico forense tiene un alto campo de participación, como ya lo estamos viendo. Si se fijan, son más de 20 ramas o 20 áreas en las que su opinión va a ser relevante y trascendental, ¿sí? Entonces, prácticamente pudiéramos determinar que una alta carga de los delitos, ¿sí? Que conllevan investigación pericial, van a requerir la intervención del médico forense. Pero no solo eso en sí. Hay otra rama muy interesante, ¿sí? Hay otra rama también muy interesante de su campo de acción, que es en la puesta a disposición, tienen que ser evaluados por el médico legista para determinar el certificado de lesiones y o el certificado de integridad física. Entonces, también en los procesos de detención que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, también requieren la participación de un médico. Entonces, si se fijan, esta creación del nuevo sistema de justicia penal amplió la gama de áreas de investigación que requieren la opinión de un médico. Si nosotros observamos las estadísticas de la principal demanda de delitos de los mexicanos, pues muchas están ahí. Está feminicidio, está violación, está secuestro, desaparición forzada, acoso sexual. Todos ellos van a intervenir y van a requerir perdón, en todos ellos va a intervenir y van a requerir la opinión de un médico legista o de un médico forense.
¿Me explico? Desde la simple riña callejera, que va a ocasionar lesiones, hasta delitos que pudieran considerarse de alto impacto. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? No, gracias, maestro. Todo muy claro, ¿verdad? Entonces, la evolución histórica trae consigo, para recapitular los puntos claves, un cambio trascendental, un cambio en la forma de trabajo y un cambio en la metodología, no, porque la metodología siempre ha sido la misma, pero sí un cambio en la forma en la que vamos a justificar esta metodología. Toda investigación criminal, ¿sí?, que conduzcan las fiscalías tiene que estar basada en metodología científica y en ciencia forense. Parte del problema ha sido que en México hemos sido muy lento en cuanto a la evolución misma. Por ejemplo, aquí a principios del milenio se empezó a hablar mucho de las policías científicas, ¿no? Cuando llega Vicente Fox, se da una alternancia en el poder, una alternancia largamente luchada por la izquierda, pero capitalizada por la derecha mexicana, ¿sí? No voy a entrar en temas de tipo político, simplemente lo que fue. Y una de las cosas que Vicente Fox trae es que dice, hay que cambiar el modelo policial, profesionalizarlo, ¿sí?, y crear policías o de formación que tengan corte científico. Pues esto no es nada más y nada menos que el policía con capacidades para procesar y el control de la escena del crimen y la investigación basada en metodología forense en sus diferentes ramas que tenía y que tiene. Eso es nada más que cuando Vicente Fox lo trae de novedad en el 2001, un señor que se llamaba August Vollmer, que es el padre del modelo profesional policiaco en Berkeley, California, allá por los 20, por los 30, ya lo había echado a andar. Ya había echado a andar el control de la cadena de custodia, el control de los indicios, y había empezado también a buscar huellas digitales en los objetos encontrados en una escena de crimen. ¿Sí? Se le denomina August Vollmer, the father of modern policing. Hizo hasta un libro y un manual. Pero no solo eso, viene después Hoover y Hoover lo institucionaliza a nivel federal, creando el Buró Federal de Investigación o el FBI. Digo, en México nos tomó casi medio siglo llegar a la conclusión de que era lo que se requería. Por eso les digo, nuestra evolución ha sido un poco más lenta, pero nuestras capacidades de trabajo han sido muy superiores a lo esperado, porque hay poco recurso y se tiene que trabajar con él. Y eso nos vuelve verdaderos maestros de nuestras áreas, en todas las áreas, incluido la medicina misma. Continuamos con la presentación. De repente la voy a cortar para dar algunas opiniones, ¿sí? Como ya decíamos, el médico forense tiene un alto campo de participación técnico-científico, pero tiene que entender, conocer y saber la técnica de investigación criminalística mezclada con la metodología científica. Si bien son dos ramas periciales diferentes o dos ramas forenses diferentes, la criminalística y la medicina forense, tienen una alta interrelación. ¿Por qué? Porque en la escena de crimen, por ejemplo, donde existe un cadáver, ese cadáver va a aportar grandes datos para la investigación y unos de esos datos van a ser indicios. Puede haber indicios de trascendencia fundamental ahí. Por eso es que tanto el policía de investigación como el criminalista, como el médico forense, deben de trabajar en equipo, deben de ser un equipo multidisciplinario. El problema radica que cada quien va conduciendo su investigación de acuerdo a lo que cree y no comparten de repente información, sin contar, sin ponerse a analizar que todos ellos van a nutrir al Ministerio Público para que logre establecer la hipótesis de qué fue lo que sucedió y llegar a la verdad universal de los hechos y a la reconstrucción de los hechos y a la mecánica de los hechos.
Los médicos forenses también participan en investigación de abusos a los derechos humanos y cuando se establecieron, cuando existió o se sospecha que pueda haber sido víctima alguien de tortura, ¿sí? Es donde entra el protocolo de Estambul. Es un área de especialización que hacen ellos para poder determinar si alguien fue víctima de tortura o no. En los casos de los feminicidios se debe tomar en cuenta el protocolo latinoamericano de investigación de muerte violenta en mujeres por razón de género. Así podemos establecer el criterio de feminicidio, el criterio de Minnesota. Hay varias normas internacionales en la práctica médico forense que nos van a acreditar y nos van a regir para que nuestras investigaciones se lleven a cabo conforme los estándares de calidad internacionales que la misma área pericial demanda. ¿Sí? Tenemos el ANAP, que es el National Accreditation Board, el ILAC, que es International Laboratory Accreditation Corporation, y la EMA, Entidad Mexicana de Acreditación. Son tres dependencias o tres instituciones que pueden dar acreditación a que nuestro personal está preparado, ¿sí? Y puede llevar a cabo las funciones de impartición de justicia. Estas instituciones acreditan y evalúan a todas las instituciones científicas, incluidas las de procuración de justicia, en este caso el personal médico forense. El objetivo central es que tu personal cumpla con los reglamentos, los estándares internacionales, sea profesional y tenga un alto grado de capacitación para conducir las investigaciones y los dictámenes adecuados. Esa normativa evalúa y tiene relación con varios campos de actividad del médico forense. El primero es la realización de la necropsia o autopsia forense, la clasificación médico-legal de las lesiones, dictámenes ginecológicos, dictámenes de edad clínica probable, dictámenes de estado de ebriedad, dictámenes de toxicomanía, dictámenes sobre mecánica de las lesiones, estimación de tiempo de muerte, dictamen de tortura. En el caso muy particular de la realización de la necropsia de la médico forense, es la técnica que se utilizó o que se está utilizando para la realización de las diferentes necropsias que se hacen en el día a día. La clasificación médico-legal de las lesiones va a tener un origen de tres tipos. Hay una definición patológica, ¿sí? Que es toda alteración sobre el cuerpo, toda agente que causa alteraciones en el cuerpo, de manera interna o externa. Va a haber una clasificación penal que va a estar basada en el Código Penal de nosotros, ¿sí? En el que se dice que no comete el delito de lesiones solamente aquel que agreda, golpee o que maltrate físicamente, sino el que también maltrate psicológicamente. Y hay una clasificación que establece la OMS para las lesiones, ¿sí? La jurídica está basada en los dos conceptos que les acabo de decir, el patológico y el internacional, ¿sí? Los dictámenes ginecológicos van a ser aquellos que involucran a la salud de la mujer, ¿sí? Los dictámenes de edad clínica probable es la edad que yo puedo tener o que puedo representar tener, ¿sí? Y los dictámenes de estado de ebriedad, ¿sí? A través del alcoholímetro, el nivel de toxicidad también que pueda tener una persona en la sangre. El dictamen sobre mecánica de lesiones es qué tipo de lesiones tiene la persona y cómo fueron, ¿sí? Cómo fueron, de qué forma se llevaron a cabo y con qué objetos pudieron haberse llevado a cabo, ¿sí? El estimación de tiempo de muerte se va a establecer a través del cronotanatodiagnóstico. Aquí, para el cronotanatodiagnóstico en la investigación forense, primero que nada tenemos que entender qué es el cronotanatodiagnóstico. El cronotanatodiagnóstico no es otra cosa más que el tiempo de muerte que ha transcurrido un cadáver. ¿Cuánto tiempo tiene que falleció?
¿Y cómo vamos a establecer este cronotanatodiagnóstico? Bueno, pues lo vamos a establecer a través de los fenómenos, ¿sí? Y rasgos cadavéricos que se estén presentando, que nos van dando un tiempo estimado. Es decir, yo veo ciertas características, ciertos fenómenos cadavéricos, y ya puedo decir yo, bueno, este rasgo, este fenómeno aparece entre 8 y 14 horas, o este fenómeno aparece entre 9 y 15 horas, por decir un ejemplo. Pues ya digo, pues aproximadamente tiene 15 horas de muerto, o tiene 14 horas, o tiene 9 horas, dependiendo del tiempo de acuerdo a estos fenómenos. Es como se establece el cronotanatodiagnóstico. Es como hacemos la estimación del tiempo de muerte. El cronotanatodiagnóstico es un concepto angular que se tiene que tener muy marcado en el desarrollo mismo de la investigación, sobre todo cuando involucra cadáveres, ¿sí? No necesariamente estamos hablando de la comisión de un delito, puede ser víctima de una enfermedad de tipo terminal, ¿por qué no? Puede ser víctima de una enfermedad fortuita o de un ataque al corazón fulminante. A lo mejor la persona iba caminando en la calle, de repente le da un infarto y ahí queda. Pero a lo mejor pueden pasar muchas horas hasta que lo encontremos, porque a lo mejor andaba caminando en un lugar baldío, en una calle donde hay muy poca movimiento, donde no hay casas a lo mejor hay un monte por ahí, no sé, muchos escenarios que se puedan presentar, ya sean abiertos o cerrados, porque recuerden que la investigación también va a partir de en qué tipo de escenario me encuentro yo, en qué tipo de lugar, si es un lugar abierto, ¿sí? O es un lugar cerrado. Y si es un lugar cerrado, ¿cuántas entradas, cuántos accesos tiene, cuántas salidas, quién estaba ahí adentro, cuáles son las dimensiones del cuarto? Esos son datos que yo tengo que tomar en cuenta para toda la investigación que voy a hacer. ¿En qué posición estaba el cadáver también? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien, déjenme leer No, rápidamente. Una duda de un examen que sea fiable en cuanto a que se indique realmente la causa de muerte, que sea empíricamente comprobable. No, la causa de muerte te la va a establecer nada más la autopsia. Tienes que hacer una autopsia, o sea, yo no puedo verlo y decir, volvemos, ahí estamos cayendo en un error. ¿Cómo puedo yo establecer una causa de muerte si no la puedo comprobar? Ahora, una cosa es la historia natural de la enfermedad, que me imagino que es por donde usted va, por eso. Hay ciertos estadios patológicos, hay ciertas enfermedades que tienen algo que se llama su historia natural. Por ejemplo, si yo soy diabético, pues la historia natural de la diabetes es que a lo mejor yo desarrolle complicaciones micro y macrovasculares en mi sistema circulatorio, más si no estoy bien controlado, y eso favorezca la aparición de infartos, favorezca la aparición de retinopatía diabética, que no pueda haber, que tengan dolores neuropáticos, que finalmente desarrolle una insuficiencia renal, entre en una insuficiencia renal que requiera tratamiento de sustitución, y pues llega un momento en el que mi tasa de filtración renal sea muy baja, y pues ya no pueda yo seguir comiendo. Esa es la historia natural de la enfermedad. Pero lo que nos va a decir, o sea, te digo, establecemos que esos fueron los estadios patológicos, pero en un caso en particular donde no se tenga el historial correcto, pues es la autopsia. Tienes que hacer autopsia. En toda investigación de corte criminal hay que hacer autopsia. Ahora, Gracias. las autopsias pueden ser de dos tipos. Chécate bien, pon atención. Puede ser que yo como médico tratante diga, ¿sabes qué? Tengo una enfermedad rara o no me queda muy claro qué es lo que tenía el paciente, porque a veces pasa, ¿eh? Que le tomas estudios y no, o sea, no te queda claro, la clínica no corresponde con lo que están viendo los estudios, con lo que a lo mejor es el concepto de la enfermedad y yo la puedo indicar. Si sabes qué, necesito saber de qué falleció, porque no tengo certeza ni claridad. Y para conocimiento y para mayor información hacia los familiares, yo ordeno la autopsia. Es una autopsia clínica. ¿Quién la realiza? El patólogo forense. ¿La puede realizar el médico forense? Sí, también. Se le puede pedir a la fiscalía el apoyo
y la fiscalía por norma y por ley, de acuerdo a la cantidad de trabajo que ellos traigan también, te pueden auxiliar. Pero generalmente en los hospitales grandes, como en la Ciudad de México, hay un patólogo forense que las hace. Y él prepara, él los hace, toma los cortes histológicos de todos los órganos y te dice, la causa de muerte fue esta por esta enfermedad. Entonces, a lo mejor yo decía, pues era hipertenso y tuvo un infarto final. Bueno, pues sí, sí coincide, ¿verdad? Lo que estábamos, ya se esclarece. Pero a lo mejor traía otro estado patológico asociado que a lo mejor nosotros no habíamos podido detectar, no por falta de pericia, no por falta de capacidad clínica, sino porque simplemente era muy difuso el cuadro. Recuerden que hay enfermedades y hay pacientes, cada paciente es diferente. Y eso es lo que a veces puede hacer mucha controversia con los familiares. No vayamos muy lejos, simplemente el hecho del COVID. Hay gente que le da y ni cuenta se da que lo trae, ¿eh? Y ahí anduvieron para arriba y para abajo y no pasó nada. Y hay gente que le dio una gripe y dijo, bueno, pues me dio una gripe y ni cuenta me di, o me di cuenta, pero una gripe me recuperé. Y hay gente que aún vacunado sigue falleciendo de COVID. ¿Por qué? Porque su comportamiento en el cuerpo pues, es diferente, cada persona es diferente. El segundo tipo de autopsia que tenemos ya es la que va a tener un mandato judicial. ¿Sí? Esa la ordena un juez, un ministerio público y se tiene que hacer. Pero hay ciertas indicaciones específicas que van a requerir por ley y por norma la realización de una autopsia. ¿Cuáles van a ser estas? Personas que estén recluidas de su libertad. Es decir, una persona está en custodia del Estado por determinado delito que sea y fallece, pero a lo mejor no fallece por un asesinato ni por una riña, a lo mejor se infartó, a lo mejor le dio una embolia, a lo mejor tenía insuficiencia renal, a lo mejor trae un cáncer, a lo mejor trae algo, ¿verdad? O sea, eso no está exento nadie de tener eso. Pero aún así, que yo no vea datos de violencia en el lugar o que haya desarrollado una neumonía que diga, no, pues trae una neumonía o trae una tuberculosis comprobadas, aún así le tengo que hacer autopsia. ¿Por qué? Porque está en custodia del Estado. Entonces hay que descartar que haya pasado otra cosa. Se hace autopsia. Personas privadas de su libertad. Muerte sospechosa. ¿Qué será una muerte sospechosa? Bueno, pues yo me encuentro ahorita en mi casa, estoy aquí dando la clase tranquilamente y de repente tengo un infarto. Aparte del trauma que les va a hacer a ustedes y a los que viven aquí conmigo, ¿verdad? Pues van a tener que hacerme autopsia porque hay que ver qué pasó. Fue de manera súbita. Hay que ver que no me hayan envenenado, que no me hayan puesto nada. No, ¿sabes qué? El doctor tuvo un infarto y hizo un tromboembolismo pulmonar. Ahí quedó, fulminante. ¿Causa natural? Sí, pero ya se hizo la autopsia. Esa es una muerte sospechosa. Ahogamientos. Una persona que se haya ahogado en una alberca es una muerte sospechosa y tiene que hacerse la autopsia. ¿Sí? Muertes de litigantes, personas que sean abogados que litiguen, tiene que hacérseles autopsia. Muertes violentas, y ahí entramos accidentes automovilísticos, heridas por arma de bala, secundario una riña callejera o secundario cualquier tipo de riña, ¿sí? Atropellados, heridas por arma de fuego, ¿sí? Heridas por arma punzocortante, todas esas son muertes violentas y se tiene que hacer una autopsia. Nada más que les digo, no es una autopsia anatomoclínica o clínica, es una autopsia que es de tipo judicial, o sea, hay una causa legal que nos obliga a hacerla. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias. Esto queda claro. Ese es el gran pleito, esa pregunta que tú haces es el gran pleito, bueno, esa pregunta abrió la puerta a otros comentarios, pero esa pregunta es el pleito con muchos directores de los hospitales, entre ellos los ha tenido tu servidor con algunos que dicen, es que viene de ser eso, murió de un EBC, le tomaste un TAC y nos arrojó que hay una enfermedad vascular cerebral, hay una tomografía, hay una evidencia científica que me está diciendo que hay. O sea, aún así le tengo que hacer autopsia, pero es que ¿por qué? Se la tengo que hacer, se la tengo que hacer, o sea, es la norma. Y he tenido muchos pleitos con directores, con trabajadores sociales de centros penitenciarios, con custodios que no quieren, se les tiene que hacer porque es la norma. Porque al final de cuentas, si hay un problema y los familiares reclaman, o cuando el Ministerio Público se entere de que eso pasó, no van a ir sobre ellos, van a venir sobre mí, sobre mí. Digo, yo le indico, el MP se tiene que llevar el cuerpo. Hubo hasta una trabajadora en una ocasión que me amenazó, es que se robó el cuerpo. No se robó el cuerpo, lo tiene el MP, lo tiene en custodia.
hable usted al Ministerio Público, vaya a la... ¿Y por qué usted no lo detuvo? Porque no puedo, él es la autoridad sobre mí. Tú debiste haber estado aquí cuando él viniera para que dieras fe. No estabas, no estaban tus custodios, ¿yo qué puedo hacer? Y sí, en efecto, se le hizo la autopsia y sí arrojó que el paciente tenía una insuficiencia renal. Porque aquí entra otro criterio. Lo que se denomina muerte por causas naturales, tiene también, hay autores que lo determinan como muerte real. Porque también entra el estado de muerte aparente, que es cuando está alguien en estado catatónico, entonces se le denomina muerte real. Entonces, esto puede ser objeto de controversias y por eso es que se optó mejor por mandarlos a todos a hacer autopsia. Dime, Ulises. Sí, doctor, ¿en qué normas se establece el procedimiento o protocolo? Usted menciona que tiene que realizarse. Las referencias bibliográficas, en el libro de Patricia Trujillo Mariela, y viene en el Takahashi de Medicina Legal, también viene ahí. Ujú. Ah, ok, muchas gracias, sí, Código, pero, los- es- perdón, pero en la en el norma Código no. también Nacional de Procedimientos Penales también viene ahí, que es lo que Ah, se tiene que hacer. Ujú. ¿Vale? perfecto, muchísimas gracias. Muy bien. Y se tiene que indicar, y no es de ahorita, ¿eh? Es de muchos años, desde antes, yo creo que yo naciera, ya se sabía que se tenía que hacer así. Pero pues en la práctica tú sabes que de repente hay perversiones y eso es lo que sucede. Muy bien, a ver, voy a leer el chat. Y así como puedo saber, también se puede sacar el tiempo de la lesión si es reciente, antigua. Sí, también se puede, Alfredo, sacar el tiempo de la lesión porque tienen un tiempo en el que van evolucionando las lesiones por días y en qué momento desaparecen. Entonces, sí se puede establecer un aproximado de los días que tiene esa lesión. Ujú, también eso se puede establecer. Eso es en la clasificación de las lesiones. La clasificación que tú haces de las lesiones y ya yo determino un aproximado de cuánto tiempo tarda en sanar y que no ponga en riesgo la vida tampoco. Autopsia y necropsia es lo mismo. ¿Cómo me hacen esa pregunta en todas las clases? Mira, hay patólogos que dicen que necropsia es cuando exhumas el cuerpo y autopsia es cuando lo encontraste. Pero para fines académicos es prácticamente lo mismo. Sí, es lo mismo. Es el mismo concepto. Los libros de medicina legal lo manejan muy similar. Y te digo, hay algunas controversias semiológicas, pero sí, es prácticamente lo mismo. Muy bien. ¿Y si tiene una muerte catatónica? No, no hay muerte catatónica, hay estado catatónico, pero ese paciente no, o sea, esa persona no está muerta, está viva. Un estado catatónico es un estado de origen psiquiátrico. Hay un trastorno psiquiátrico de base, pero no es muerte. Ujú. Muy bien, vamos a continuar. Eh, ya habiendo establecido, ¿sí? Los dictámenes, ¿cuáles van a ser las funciones en la investigación? La investigación médico-legal tiene dos tipos. En el lugar de la muerte, ¿sí? Y en el anfiteatro donde se va a realizar la autopsia médico-legal. La investigación médico-legal del lugar de la muerte va a consistir en el levantamiento del cadáver, ¿sí? En el levantamiento de cadáver tenemos que ver la posición en la que estaba el cadáver, qué había a su alrededor, qué ropas tenía. No se puede manipular el cadáver, no lo puede tocar nadie hasta el momento que se levante y se lleve a la sala de autopsias. ¿Sí? Hay que tomar fotos, hay que tomar la hora en la que lo estamos levantando, hay que tomar el clima que hace. Pero ¿por qué es importante el clima? Bueno, pues por una causa muy particular. Existen agentes retardadores y aceleradores para los fenómenos cadavéricos. Los agentes aceleradores y retardadores van a ser el clima, va a influir mucho el clima. Si hace frío, es un agente retardador de la descomposición. Si el clima está húmedo o templado, ¿sí? También puede actuar como agente retardador, pero si es muy caluroso, puede ser un agente acelerador, puede acelerar la descomposición. Entre más frío esté, más se retarda
para la descomposición misma del cadáver. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta el clima en el que está y el tiempo de traslado de la hora para el tiempo de traslado del lugar de los hechos hacia el CEMEFO o hacia el centro médico forense o hacia el área donde se va a practicar la necropsia de ley. Entonces tienes que tomar en cuenta eso, qué horas son y qué clima es, la ubicación geográfica también, si es un área, volvemos a lo mismo, abierta o cerrada, si es un área desértica, si es un área montañosa, todo eso en la escena del crimen el médico lo tiene que tomar en cuenta. Ahora, ¿el médico debe de ir al levantamiento del cadáver? Sí, sí tiene que ir. Sí tiene que ir y sí debe que ir, pero parte del problema porque estos no van es porque hay una sobrecarga de trabajo tremenda y no se puede hacer y generalmente está uno de guardia, ¿sí? Pero sí deben, en un mundo ideal, sí, sí deben de ir. Muy bien, continuamos. Ah, caray, ¿dónde está? No me... Aquí está, compartir pantalla. Muy bien. Ya en la autopsia médico-legal tenemos que seguir una serie de pasos que nos van a arrojar datos para el dictamen, para las causas. Primero que nada, es la determinación de las características anatomopatológicas, criminalistas y forenses. Diagnóstico médico legal de la muerte. Si fue una muerte natural, súbita, violenta o donde existan elementos que nos generen sospecha de criminalidad. Toma, lo que ya les decía, hay que clasificar qué tipo de muerte se trata. Si fue natural o real, secundaria a un proceso de enfermedad, donde a lo mejor ya esperábamos ese desenlace, una persona que se encuentre en un estadio terminal de una enfermedad, si fue de manera súbita, o sea, de repente, no se esperaba, si hay una causa violenta o sospechamos que pueden haber elementos que consideran un motivo, que tengan un motivo de crimen por alguna causa específica, ya sea que hay una herencia, que había un problema entre una pareja, un sinfín de características y de escenarios que pueden presentarse. El cronotanatodiagnóstico, que ya les decía que es el tiempo de muerte a través de los fenómenos cadavéricos, es como lo vamos a establecer, y el dictamen forense de la causa de muerte y finalmente el certificado de defunción. En toda investigación llevamos a cabo el principio de protección de los derechos humanos. Todo tiene que ir apegado con estricta protección a los derechos humanos. La investigación médico-forense es la herramienta fundamental para esclarecer un crimen, deslindar responsabilidades y también para esclarecer dudas y para eximir responsabilidades. Es decir, descartar hipótesis y quitar también sospechosos e irnos enfocando a las personas que sí pudieron haber sido. Entonces, la investigación médico-forense es herramienta fundamental para esclarecer un crimen. Aquí recuerden algo en particular, algo que decía el doctor Rafael Moreno González. Una investigación mal hecha desde el principio, nunca la vas a poder corregir. Si ya lo hiciste mal, ya la echaste a perder, como dicen acá en el norte, ¿sí? Ya la destruiste y no la vas a poder corregir jamás, porque vas a generar un sinfín de dudas y nunca va a tener certeza. ¿Qué será un ejemplo de estos casos en México? Tenemos bastantes. Pudiéramos hablar toda la tarde. El caso Florence, no es una investigación médica, pero es una investigación policial. El caso Florence Cassés es uno, ¿sí? Que donde había elementos de que esta persona eran secuestradores, se echó o se destruyó esa investigación porque se hizo un montaje, ¿sí? Cuando ya tenían todos los elementos para procesarlos, se hizo un montaje. El caso de la osamenta en la finca El Encanto, donde Chapa Besanilla pues utiliza ahí lo que yo denomino el término brujería forense. Ya ve que fue y dijo que una divina le había dicho que ahí estaba y monta él un operativo ahí
con cuanta cosa, ¿no? Para descubrir que la osamenta pues, era robada de la Procuraduría y que era una persona que ya se le había hecho una necropsia. O sea, cosas mal hechas contaminan la investigación y nunca va a haber certeza y nunca vamos a tener claridad. Entonces, investigación que hagas mal hecha desde el principio no se va a corregir jamás. ¿Quedó claro? Dice, existe un catálogo que establece criterios de valoración para canalización de urgencias de un ingreso. No, no existe un catálogo de diagnósticos clínicos para un recluso. Existen catálogos de diagnósticos clínicos establecidos en la guía práctica clínica y ahí vienen los que ameritan hospitalización y no. Pero la hospitalización también puede quedar a criterio del médico. El médico tiene ese criterio, si lo hospitaliza y si le egresa. Pero las guías prácticas clínicas te establecen cuál es la conducta terapéutica que tenemos que seguir de acuerdo a los síntomas que éste esté presentando. ¿Me explicó? Eso corresponde más al médico penitenciarista, ¿sí? Dice Elías Hernández, efectivamente. ¿Efectivamente qué, Elías? Muy bien. Continuamos. Ya vamos más de la mitad de esta plática. Se nos ha ido volando, ¿ah? La medicina forense, como mencionábamos al principio, en su investigación, en su área de investigación, tiene una alta relación con la criminalística. ¿Pero qué es la criminalística? La criminalística no es nada más y nada menos que la ciencia investigando un crimen, un delito. Es la ciencia al servicio de la investigación de un delito. La rama de la ciencia que va a investigar los delitos, en este caso, es la ciencia que estudia los indicios. Es fundada por Hans Gross, en México por el doctor Rafael Moreno González, tiene muchas ramas, ¿sí? Y es clave para la investigación criminal en conjunto con la medicina forense, en conjunto, ¿sí? Con la investigación que va a hacer la policía. Todas estas tres ramas, junto con la fotografía forense, deben de ir muy de la mano. Porque aquí también entra la balística, entran todas esas ramas. La criminalística te va a permitir, con todas sus ramas y subramas y con sus interrelaciones, darle solidez a esa investigación que tú estás haciendo basada en metodología científica. Tiene 7 principios, pero aquí vamos a discutir 4 fundamentales. Uno, que es de especial interés para los médicos, es el principio de Lockhart o el principio de intercambio. El principio de intercambio o de Lockhart parte de que todo delincuente deja algo de sí mismo en la escena del crimen. Deja algo y se lleva algo también de esa área del crimen, de esa escena del crimen. Ese es el principio de intercambio. Él va a dejar algo, puede ser una huella, puede ser una fibra, puede ser un pelo, y también se va a llevar algo de ese lugar que nos van a permitir identificarlo. En el manual de especialidades periciales en criminalística y calidad deontológica, ahí se establece claramente la explicación de este principio que les estoy diciendo. El principio de Lockhart va a ser uno de los más importantes para la investigación médico-legal porque en el cuerpo puede haber algunos indicios que el delincuente haya dejado o se haya llevado, como algún pedazo de piel, si fue una violación, ¿sí? O puede haber hecho una mordida en el cuerpo, puede haber dejado restos de saliva, restos de semen. Hay una cantidad importante de fluidos que pueden estar ahí que podemos catalogar como indicios para que nos ayuden a la localización de ese delincuente, de ese perpetuador, ¿sí? El principio de correspondencia de las características corresponde a lo que estamos reportando, ¿sí? El principio de la reconstrucción de los hechos, hay que reconstruir los hechos para establecer la mecánica de los mismos e ir estableciendo la hipótesis de qué pasó, cómo pasó, ¿sí? Y el principio de probabilidad, qué tan probable es que esto haya sucedido. ¿Por qué el principio de probabilidad es trascendental en la medicina legal? Porque, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo con agua
en el pulmón, y agua en cavidad oral, agua por todos lados, y me lo encuentro tirado en la calle, esa persona murió por ahogamiento. No murió propiamente por que lo hayan sofocado, murió por ahogamiento en agua, en algún río, en algún lago, un lugar donde había agua, y de ahí lo movieron el cadáver. O si me lo encuentro en el río flotando, pero veo que tiene una lesión característica de surco, pues esa persona no se ahogó porque no pudiera nadar o no lo ahogaron, sino lo ahorcaron y después aventaron el cadáver ahí. ¿Me explicó? O si aventaron pedazos del cuerpo ahí en el río, bueno, ya establezco que primero lo mutilaron. O sea, voy descartando hipótesis y eso es el principio, ¿sí? De la probabilidad de cómo pasó tal o cual cosa y el principio de la reconstrucción misma de los hechos. Por eso les digo, estos cuatro son fundamentales para nosotros, son los que desde mi punto de vista tienen una alta relación con el trabajo que hacemos nosotros. No al 100, pero sí van influyendo. Les digo, son una rama muy interrelacionada. Hay muchos médicos, muchos criminalistas que pueden no estar de acuerdo conmigo, con lo que estoy diciendo. Está bien, es válido, cada quien tiene derecho a su opinión. Pero si ustedes lo analizan y analizan las etapas de la investigación, se van a dar cuenta que hay esta interrelación y que entre más rápido se logra integrar y entre más rápido logran trabajar en conjunto y entre más rápido entiendan lo que uno y otro está haciendo, más sencillo será y más rápido trabajarán las investigaciones, porque vamos a estar todos, como se dice coloquialmente, en el mismo canal. Pero si estamos peleando, si estamos descalificándonos, y no, no me toques el cuerpo, que me estás contaminando, y te pones ahí histérico, y pues no vas a lograr nada. Al contrario, explícale, mira, no me toques el cuerpo porque esto y esto y esto. Ah, ok. Y aquí yo puedo encontrar indicios que tú me puedes procesar después. ¿Qué tal si me encuentro balas adentro del cuerpo? Pues yo no voy a establecer de qué calibre, a lo mejor sé de qué calibre son, porque en medicina forense ves algo de balística forense, pero quien me va a decir qué tipo de arma, yo voy a reportar el trayecto que tuvo adentro del cuerpo, pero el perito en balística me va a decir de qué arma salió, si es una bala modificada, ¿sí? De qué origen es esa bala también, ¿sí? Porque, por ejemplo, si es un calibre 5.56 o 5.75 NATO, pues ese no lo consiguen, no lo consigues tan sencillamente, ni en el mercado negro. Son balas de uso oficial que utilizan los gobiernos. Entonces ya empieza a decir, esta arma fue disparada por un elemento del gobierno, un elemento, alguien asociado a algún gobierno, ¿no? Es donde entra el sistema IBIS para el rastreo de las armas. Eso ya no es de medicina legal, pero los datos que aporte mi autopsia, yo encuentre balas y el trayecto que yo diga que tiene, pues les va a ayudar a ellos para la claridad en la balística forense, ¿no? Ese es un trabajo, ese es un ejemplo de una investigación multidisciplinaria hecha. En la práctica es difícil, porque les digo, porque hay pocos recursos, porque hay poco personal, porque es mucha la sobrecarga de trabajo que traemos, ¿sí? Mucha la sobrecarga de trabajo que traen las fiscalías, ¿sí? Este, pero pues es a lo que eventualmente se tiene que migrar. Yo digo, más inteligencia policial, más metodología forense, más investigación y más trabajo multidisciplinario y obtendremos los resultados que tenemos que obtener. Miren, haciendo hincapié a lo que les digo en la investigación, no tanto en la medicina forense, pero sí en la investigación criminalística, les recomiendo mucho este libro, La experiencia italiana contra la delincuencia, ¿sí? Contra el crimen organizado y la corrupción. Aquí se habla de lo que el juez Giovanni Falcone hizo para, yo lo tengo digital el libro y en físico, me lo regaló una Navidad, hace 2 o 3 Navidades mi mujer, un gran regalo que me hizo, y establece muy bien cómo el gobierno italiano, el Estado italiano empezó a combatir a las mafias, porque había un problema de delincuencia organizada tremendo, y hicieron un ejército de ministerios públicos, un ejército de jueces, un ejército de peritos, elementos de la gendarmería, elementos de inteligencia militar, peritos en bombas, porque ponían bombas, bueno, más que peritos en bombas, técnicos en bombas y explosivos, que también hacían peritajes, este, increíble, peritos de arte, porque había mafiosos que compraban mucho arte y había que rastrearlos, la unidad de inteligencia financiera con contabilidad forense, o sea, hicieron médicos forenses que establecían si estaban enfermos los capos o no, ¿sí? Qué tipo de técnicas de tortura utilizaban y empezaron a identificar métodos y entre todos lograron un maxi proceso en el que metieron a la cárcel a diputados, senadores, presidentes municipales, proveedores de servicios, este,
capos de todo, ¿sí? De todo. Pero si queremos hacer un maxi proceso así, porque a mí se me ocurrió ahorita con la levería y la efervescencia política que hay, yo digo es algo, no, pues yo quiero ser, no sé, X puesto político, y yo digo que requerimos un maxi proceso. Pues, ¿cómo lo voy a hacer? Si las fiscalías no las tengo adecuadas para eso. Para empezar, no he podido poner en sistema todos los beneficios que tiene el sistema de justicia penal, porque no tengo suficiente personal capacitado. Entonces, primero tenemos que crear la institución, fortalecerla y luego hacerla a través de investigaciones con origen científico basado en los principios de la criminalística, ¿sí? Voy a leer rápidamente el chat. Dice, doctor, disculpe una pregunta para el dictamen de lesiones cuando se pone a disposición, necesariamente debe ser un... No, puede ser un médico general. Un médico legista puede ser quien hayan contratado. Médico forense difícilmente vas a encontrar. Hay pocos en el país, por lo que comentaba al principio, pero hay muchos que están habilitados. Si tienen un diplomado, una maestría, un curso, todo eso, un doctorado, todo eso cuenta. Y pueden dictaminar perfectamente, porque acuérdate que es médico general, saben manejar lesiones. Pero si esa persona trae una urgencia, hay que trasladarlo a la zona de urgencias a que lo vea un especialista, vea un cirujano, un traumatólogo, qué sé yo. En relación a su opinión, que una investigación se tiene que hacer bien a su principio. Ah, ok, sí, gracias. Dice, buenas tardes, doctor, excelente explicación, muy fluida, gracias por compartir sus conocimientos a la orden. Y en el caso de Amamanta, aproximadamente, ¿en qué tiempo se puede sangrar una persona? Es muy variable, tiene mucho que ver la extensión y la cantidad de órganos que afectó. Porque te voy a poner un ejemplo. Vamos a ver quién hizo esa pregunta, Israel. Vamos a pensar, Israel, que fue un arma punzocortante con objeto de punta. Hace la perforación, ¿sí? En abdomen, ¿qué te gusta el mesogastro? Aquí, a la mitad, ahí para que me das mi panzota. Aquí a la mitad, ¿no? O aquí en epigastro. Me la hace, pero al momento que la hace, yo me hago para atrás y eso provoca un efecto de acordeón. O sea, se comprime así se hace para atrás la persona y eso va a hacer que sea más profunda la herida y afecte más órganos por el mismo efecto físico. Ese es el principio de qué. ¿El principio de qué? ¿Qué principio serían los que les acabo de decir? De correspondencia a las características. Es decir, se hizo para atrás, porque va a decir, ¿por qué se murió? Se hizo para atrás, hizo acordeón, ¿sí? Y entonces dañó órganos, intestinos, ¿sí? Y áreas vitales o la arteria gástrica, y ese paciente tiene un sangrado interno, aunque la lesión sea muy chiquitita, a lo mejor de 1 centímetro, de 2 centímetros, cuando mucho tal vez. Y es más, a lo mejor ni se ve la lesión y tú no lo ves sangrar, pero por dentro está sangrando y a las 2 horas se muere o a la media hora se muere. Pues que se murió pues, de un sangrado, pero una hemorragia interna. A que a lo mejor sea una herida muy grande, sea a lo mejor muy aparatosa, pero la cubres inmediatamente aplicando los principios de la medicina táctica, colocas un torniquete en el área si es una extremidad, o tapas con gasa, con venda, con lo que tengas, lo contienes, llega al área de urgencias, lo pasan a quirófano, se repara y ya, ese paciente sale adelante. Entonces te digo, es muy difícil determinar en cuánto tiempo puede morir. Tendría que ver mucho la mecánica de los hechos que se utilizó, el tipo de arma que se utilizó, ¿sí? Las características a las que corresponde el delito. Y empiezas a utilizar ese criterio. No sé si respondí tu pregunta. Sí, 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 profesor, muchísimas gracias. Y te digo, es muy variable, porque te digo, hay heridas que se pueden ver exageradamente aparatosas. Digo, las contienes, aplicas hemostasia adecuadamente, sí. Lo ve el cirujano, repara, no pasó a mayores. Puede haber hasta una fractura interna que esté provocando sangrado interno y te digo, la persona se ve muy bien y de repente cae en paro. ¿Cuántas veces no hemos sabido de pacientes que tienen accidentes automovilísticos? Llegan al área de urgencias, llegan caminando prácticamente y a las 2, 3 horas fallecen. ¿Por qué? Pues porque no hiciste una semiología adecuada. Tienes que hacer una exploración clínica, pedirle radiografía simple de abdomen, tele de tórax, radiografía de cuello, para que veas, ves algo que te llame la atención en el abdomen, ¿sabes qué? Le pido una tomografía y una evaluación por el cirujano, para que me descarten algún proceso quirúrgico agudo. Y eso es lo que muchas veces no se hace, porque pues lo ves bien, viene el abogado y dame el dictamen de lesiones, porque
ya lo tengo que sacar y porque me lo está pidiendo el juez para arreglar. No más que existe algo que se llama la reclasificación de las lesiones a los 60 días. Entonces, ese dictamen puede ser inservible porque el paciente o la persona, la víctima o quien sea, tiene derecho a acudir a una reclasificación donde yo lo voy a volver a evaluar como médico, ¿sí? Voy a determinar si esas no tienen riesgo mayor y si no dejaron cicatriz. Eso se llama reclasificación de las lesiones. Ajá. Compone más esto que te estoy diciendo, no tanto a la investigación, sino a la traumatología forense o a la lesionología, al estudio de las lesiones. Pero eso es. No sé si quedó ya más claro. Sí, Dice, por sí, sí, favor, sí. ¿pueden De hecho, sí. repetir el nombre del libro? La experiencia italiana en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Muy buen libro. Y el otro es Criminalística y calidad deontológica. A mis alumnos siempre les recomiendo mucho estos dos libros. Les van a ayudar mucho. Excelencia ponencia, muy ilustrativa de correspondencia. Ok, ok. Muy bien. Continuamos. Ya tenemos el tiempo encima. Este tema es para hasta 2 horas. La definición de criminalística, bueno, pues ya lo hemos estado discutiendo. Hans Gross es el padre, es el fundador, ¿sí? La define como el arte de la instrucción judicial fundada en el estudio del hombre criminal y los métodos científicos de descubrir y apreciar las pruebas. El destacado penalista Luis Jiménez de Azúa la señala como la ciencia de la pesquisa. Rafael Moreno González, uno de nuestros orgullos, la define como la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso con el fin de determinar en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia su existencia o bien reconstruirlo o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos. La clasificación de investigación en criminalística, ya hablamos de lo que es medicina forense, pero un poquito de lo que es criminalística, tiene un campo muy rico, muy grande, muy variado. Pero sí yo quisiera dejar dos vertientes de estudio. La policial, que se va a encargar de identificación de huellas, el examen de esas huellas, manchas y rastros, y la médico legal, que es la que nos interesa a nosotros, que es indicios biológicos y anatómicos. Entonces, si ustedes se van a las referencias bibliográficas, ahí se menciona que hay una investigación criminalística que abarca la medicina legal y hay otra que es a la policial. Son dos ramas diferentes, pero con un mismo origen. Ya en el escenario de la muerte, ya lo habíamos platicado, es una investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria, ¿sí? Se le va a denominar también levantamiento del cadáver, investigación en la escena del hecho, descripción del lugar del delito, comprobación del lugar y descripción del ambiente. En el levantamiento del cadáver, que eso ya compete al área de medicina legal, eh, va a ser al estudio cuidadoso y documentado del cadáver y del escenario donde ocurrió la muerte. Como ya mencionaba, tienes que tomar esos datos: clima, lugar, hora, tiempo de traslado, qué tipo de lugar se trataba, dónde es, si hay agentes retardadores o aceleradores. En esas diligencias es un ejército multidisciplinario que va a intervenir. Primero respondientes, que estos van a iniciar el acordonamiento del lugar para la preservación del lugar de los hechos, la policía ministerial, el Ministerio Público y el médico forense. Todos ellos en conjunto van a trabajar en esta escena del crimen. En la escena del crimen, el médico forense tiene que realizar una cadena de acción clínica, cerciorarse de la muerte a través de la persona buscando clínicamente el signo de Bouchot o el signo de Winslow. El signo de Bouchot va a ser la auscultación de los campos pulmonares y de la frecuencia cardíaca, y el signo de Winslow, la respiración. Se coloca un espejito y se ve si hay vapor. Si no hay vapor, pues está muerto, ¿sí? Determinar el posible tiempo de muerte, determinar la manera de muerte e identificar a la persona. Va a ir acompañada de varias etapas, ¿sí?
todo esto, toda esta intervención del médico en la investigación del crimen va a llevar varias etapas. La primera etapa van a ser fotografías desde diferentes ángulos y las puedes complementar con grabaciones de videos o tomas de drones hoy en día. Investigación con fotografías de todos los detalles que llamen la atención. Un diagrama con la ubicación de los indicios que se encontraron, a los cuales se les va a asignar un número que es el mismo del medio que se guarda. Esto corresponde más al perito en criminalística. Notas escritas, recolección de los indicios, empezando por los más frágiles, solo también lo hace el perito en criminalística, ¿sí? Y esas van a ser los pasos que tenemos que seguir. Me voy a regresar. Fotografía, investigación con fotografía de los detalles, diagrama con ubicación de los indicios, notas escritas, todas las notas que puedas hacer para que recuerdes las características y la recolección de los indicios, empezando por los más frágiles. La metodología criminalística, que es lo que va a dar sustento a nuestra investigación, es el conjunto de métodos y procedimientos de una investigación en cualquier ciencia. Eso es metodología. Por lo que la metodología científica, criminalística, perdón, proporciona los métodos y recomendaciones con basamento científico para la organización, planificación y ejecución de la investigación criminal. La metodología criminalística siempre nos va a exigir un orden consecutivo en beneficio de la investigación de los delitos, ya que si violas el orden o hay falta de conocimientos, o, este es bien importante, la aceleración indebida de sus etapas produce repetición de acciones y va a producir errores en la investigación. Entonces, no es posible que hoy en día tengamos un crimen y salga algún político a decir, no, es que tiene que ser ya, es que tiene que ser rápido. No voy a decir nombres, pero pues todos sabemos de quiénes estamos hablando, ¿verdad? O sea, exigen rápido, rápido, rápido. Hay que dejar que el perito haga su trabajo. Hay que dejar que el perito haga su trabajo porque tiene que estudiar toda la escena. Si está acelerado y lo estás presionando y estás haciendo que se salte pasos, la investigación va a ser mala, va a estar comprometida y no va a ser exitosa. Por ende, esa investigación mal hecha no va a resultar en condenas, y si resulta en alguna condena, la van a impugnar y va a salir absuelto. Eso es lo que va a suceder, porque hiciste mal la cadena cíclica de investigación. Continuamos. Los indicios, bueno, ya sabemos que todo escenario de una muerte es rico en evidencia física, en indicios. El indicio material o sensible significativo es todo material, huella, elemento que está relacionado con un hecho delictivo. Este estudio nos va a permitir reconstruirlo, identificar a su autor o autores y establecer una comisión. Una definición que nos da Rafael Moreno González en su libro Los Indicios. Los indicios van a tener una clasificación: físicos, químicos y biológicos. Los físicos hacen referencia a todos los objetos materiales que tengan un uso específico o no. Los químicos son aquellas sustancias que pueden ser identificadas a partir de sus elementos constitutivos constitutivos, y los biológicos se van a tratar de todos los fluidos corporales. Su análisis nos va a permitir identificar a la víctima, al agresor y establecer relaciones de contacto físico entre los dos gracias al principio de Lockhart, ¿sí?, de intercambio. Móviles, fijos o palpables, pero estos van a ser los más importantes: físicos, químicos y biológicos. Recuerden, los biológicos son los que son de interés médico forense porque nos van a dar el principio de intercambio de lo que dejó ahí el agresor y lo que se pudo haber llevado de la víctima. Es muy importante reconocer la evidencia física, no tocar nada que pueda intervenir con la investigación, tomar fotografías desde varios ángulos, recoger, envasar, rotular muestras de fibras, pelos, manchas de sangre,
o escamas de pinturas en el cuerpo y revisar las uñas del cadáver. Hay que levantarlos en su totalidad, manipularlos estrictamente lo necesario, evitar contaminarlos por instrumentos que se utilizan para su levantamiento, levantarlos por separados, marcarlos, embalarlos separadamente. ¿Qué tenemos que hacer en el lugar? Primero que nada, revisar el acceso al lugar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en la investigación criminal en ese lugar? En un escenario de una muerte o en cualquier delito. El acceso al lugar, controlar el acceso al lugar, aseguramiento y protección del mismo, reconocimiento de la escena del crimen, qué área es, dónde es, cómo es, una inspección preliminar, una descripción narrativa que va a ser llevada a cabo en tus notas, ¿sí? Y en el informe policial homologado de qué fue lo que sucedió, qué fue lo que encontraste. Fotografiado, búsqueda por planos, planimétrica, evaluación de la evidencia de impresiones dactilares, evaluación de evidencia física, búsqueda detallada, recolección, registro, señalización, preservación de evidencia, colección de evidencia, preservación y análisis, finalmente en el laboratorio de ciencias forenses. Hay que hacer un examen forense de todos los datos, un registro documental, una investigación final para asegurar el estado del escenario del crimen, que haya sido totalmente documentado, y la interpretación de los resultados definitivos, es decir, el dictamen. En la cadena de custodia, todo debe de quedar en el reporte por escrito del médico forense. Si se fijan, el trabajo del médico es mucho y se interrelaciona mucho con otras ramas de especialidad. Aquí puse una pequeña tabla tomada de algún manual de criminalística donde nos recomiendan las evidencias y el manejo que deben de tener. Por ejemplo, si son objetos portadores de impresiones dactilares o guantes, deben ser embalados de modo que no entren en contacto entre sí con los lados del empaque. Marcas originales de herramienta deben ser protegidos de la contaminación en la humedad. Ropa con manchas de sangre o semen deben empacarse separadamente. La parte que contiene la mancha puede ser colocada sobre un cartón en el fondo de la bolsa. Prendas de vestir que porten cabello deben embalarse por separado de las que tengan cabellos. Proyectiles y casquillos deben de colocarse en cajas con material suave de soporte. Balas completas y otros explosivos deben de preservarse en cajas de modo que las impresiones dactilares no sean alteradas. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya vamos a entrar a la parte final. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien, vamos a leer el chat. Tengo entendido que era de 1 hora la clase, pero ya nos excedimos un poquito, ya vamos a acabar. Sí, en los casos de fauna cadavérica es ahí donde entra la entomología forense. La entomología forense es la que va a establecer qué tipo de fauna apareció de acuerdo a las horas de putrefacción que tenga el cuerpo y en la fase de putrefacción que esté. ¿Es tan amable de compartir su ponencia? No, porque después la copian y la pegan y eso no me gusta. Pero te voy a decir de dónde lo saqué para que lo tengas a la mano. Así que no te apures. Al final daré la bibliografía. Ya tú vas y lo buscas en los libros. Vas a tener la información. Porque le digo, hace unos años di una clase y después entré a un seminario de medicina legal y, oh, sorpresa, me topé con la clase que yo había dado, la estaban replicando. Está bien, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero dije, espérame, pues, de perdido cámbiale el color, ¿no? De perdido. Dice, por favor, poner su antes de la antepenúltima. No le entiendo, Elvira. Poner su antes de la antepenúltima. No entiendo. ¿A qué te refieres poner su qué? Bueno, ahorita nos dices. Vamos a continuar. Les digo, entramos ya a la parte final. Ya mencionábamos lo que es la patología. Perdón, doctor, soy Elvira. Si podía poner su pantalla, su Ya, ya lo estoy- 4 o 5 antes de la última que puso. Es que no la terminé de escribir. ¿Cuál? Esta. Ah, a ver, ¿cuál es? Acceso al lugar, almacenamiento, protección del... No, antes. Sobre
Importante clasificación. Ajá, clasificación de los indicios. Físicos, químicos y biológicos. Lo pueden Ajá. encontrar en el libro Nociones de Criminalística y de Criminología de Rafael Moreno González. Ahí viene también. Y el libro Clasificación de Indicios de Rafael Moreno González. Se lo recomiendo, está muy bueno. Salió en 2020. Muy bien. Tómenle una fotito ahí y ya después lo termina de escribir para que no batalle. Una captura de pantalla. Gracias. La siguiente, doctor. Ahí voy porque ya estamos sobre el tiempo, ¿eh? Sí, gracias. Muy bien. Perdón, doctor, compañera, los videos se graban y posteriormente se los enviamos o se los pasamos sin problema para Sí, no gracias. atorar, doctor. Hasta el bonito día. Muy bien. Continuamos. Continuamos. Patología forense es una disciplina médica que combina los conocimientos de la anatomía patológica y la medicina legal. Se encarga de determinar causas, el mecanismo, circunstancias de muerte que son objeto en la investigación judicial o donde existan sospechas de criminalidad. Es el accionar que va a tener el médico, ¿sí? Aplica los conocimientos científicos sobre las alteraciones que se producen sobre los órganos y tejidos como consecuencia de un proceso violento, natural, con objeto de resolver un problema judicial planteado. Está sustentada en principios de anatomía patológica, esclarece la información médico-legal, auxilia a la medicina legal, tiene métodos y técnicas propias de las ciencias forenses y tiene un campo de aplicación causística. El estudio anatómico va a ser el estudio del tejido u órgano a simple vista. El objetivo es identificar la naturaleza del órgano, el tejido y su origen. Nos va a dar unos datos que son características básicas, peso, forma, dimensiones y tamaño. Lo podemos complementar con fotografías. El estudio histopatológico es el estudio de cortes histológicos. Esto ya es en la autopsia, ¿sí? Es el estudio de cortes histológicos de los órganos. Voy a tomar una muestra y la voy a estudiar en el microscopio para ver el tipo de tejido que es. El estudio de pelos ayuda a determinar si hay uno o más individuos en la escena del crimen. Ahí es un so, pero es un sí. ¿Sí? Estudio y raspado de uñas. Y el estudio de indicios por raspadura de lechos inguinales. Aquí está la bibliografía. Medicina forense, doctor Takahashi. ¿Sí? Medina, editorial de Manual Moderno, edición Kindle, México 2019. Patología forense, colección de especialidades, doctor Oscar Castro, doctora Kena Beatriz, Ciudad de México, Medicina forense y criminalística, Eduardo Vargas Alvarado, Costa Rica, editorial Trillas, México 18. Nociones de criminalística y criminología por el doctor Rafael Moreno González, editorial Purra 2017, y también Los indicios por Rafael Moreno González. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo que quiera compartir alguien? Hemos terminado. A ver, vamos a leer el chat. Dice, ¿cómo se llaman los libros? Lo pueden compartir. Ya les puse ahí la presentación. Doctor, en rigor, un dictamen médico en delito de violación de lesiones que debe contenerse en un dictamen médico y sin su metodología debe haber foto, videos utilizadas, reglas. Pues si se supone que la expertise, dice, ay, sí, sí, se supone es de tipo científico, simplemente se basa en consideraciones subjetivas. No, la expertise es siempre de tipo científico, nunca se va a basar en consideraciones subjetivas, ni que van a la víctima. O sea, se establece con una exploración. Si estás hablando de un delito de tipo sexual, se establece con una exploración ginecológica, ¿sí? Que se tiene que hacer, se hace una exploración ginecológica, se hace una evaluación integral clínica del paciente y se determina si pasó eso que dice. Y una pregunta más, ¿debe el perito conocer los hechos para que pondere si lo que ve en este dictamen es congruente? Claro que debe conocer los hechos. Él acude a la escena del crimen, el perito tiene que acudir a la escena del crimen y cuando está leyendo el reporte, pues tiene que tener qué fue lo que pasó, debe conocer los hechos para que establezcamos la correspondencia de las características, ¿sí? Dice el dictamen médico debe contener esencia un dictamen. ¿Qué debe contener? Ok, ¿qué debe contener en esencia un reporte? Primero, número de carpeta de investigación. 2, nombre si se tiene. 3, sexo de la persona.
4, rasgos característicos que tiene, tatuajes, ropa, todo lo que se encontró, todo lo que puede hacer para identificar a esa persona. 5, la técnica de autopsia que se utilizó. 6, ¿sí? Todos los datos que hayas encontrado en la autopsia, todo. El reporte histopatológico si se hizo, fotografías, ¿sí? Todo eso debe tener. Entre más información tenga y más completo esté el reporte, mucho mejor. ¿Sí? Número de carpeta de investigación, quién lo solicita, por qué lo solicita, fecha, hora, lugar que se hizo, nombre de la persona si se tiene, sexo, rasgos característicos fisionómicos de la persona, qué ropas traía, qué prenda tenía, cómo lo encontraste, en qué fase de putrefacción está, si está en una fase de putrefacción, y luego ya lo que hayas encontrado en la técnica de autopsia que utilizaste, ¿sí? Y lo que hayas encontrado en el reporte de la misma, o sea, que vayas encontrado es lo que vas a dar. Dice, muchas gracias, doctor, muy agradecida, saludos a los clientes, muy agradecida en su ponencia, es muy explícito y concreto, felicidades, muchísimas gracias, excelente posición, sabe explicar muy bien, gracias, tenía muchas gracias por la presencia, gracias a todos. Don Alfredo, dígame. Sí, maestro, me queda una duda, muy amable por su exposición. Me queda ¿es el mismo rigor que tiene ustedes como expertos en la materia cuando se trata de un cadáver a cuando se trata una valoración o una evaluación de una persona por delitos sexuales pero que no está muerta, obviamente, que le dicen revísame esto y esto otro? ¿Es el mismo rigor que debe tener un perito forense? Sí, Este, claro. y la segunda es que usted mencionaba, y como lo dijo bien, se trata de que pues, son cuestiones científicas y por lo tanto el rigor que debe de tener una metodología, es decir, también tenemos que llegar al grado de la bibliografía. Por decir, alguna vez me tocó que ver en un dictamen, digo, no sé, yo lo debatí, pero decían, la paciente tiene un himen franjeado anular y dilatable. Y yo vi que anular entiendo que es como redondo y franjeado es como una corcholata que tiene picos o como el escudo de Nuevo León, por decir así, viendo las definiciones. Entonces me quedaba siempre esa duda, el por qué los peritos son muy simples cuando dicen, no expresan más allá, más que lo mínimo requerido, por así decirlo, y Lo dejan a que la pasa es que, imaginación mire, tantas el cosas. rigor es el mismo. Aquí es donde entra lo que se denomina, lo que el maestro Eliseo Ruiz estableció como ciencia forense y contrainterrogatorio. Ahí usted debió de haber argumentado al perito, hacer en el contrainterrogatorio, inclusive llamar a otro que debatiera lo que estaba diciendo. ¿Sí? Si lo discutió y le preguntó y el juez no le dio importancia, bueno, pues ya queda mucho a criterio de la interpretación misma del juez, ¿verdad? Pero sí debe de tener ese rigor y debe de tener esa explicación. Si él lo explicó así, por lo que me dice, pues está bastante claro, no hay mucho que argumentar ahí, ¿sí? Pero sí, entre más explícito sea el reporte, es mejor. Aquí hago una observación, delitos sexuales no es mi área de, de estudio, ¿verdad? Hay un área, una unidad de investigación especializada que se encarga de ese tipo de cosas. Pero usted puede decir, bueno, en el contrainterrogatorio, ¿quiere explicar a qué se refiere? ¿Nos puede explicar a qué terminología se refiere? ¿O qué criterio utilizó para establecer esto? ¿Qué técnica? ¿Qué tipo de exploración? ¿Introdujo espejo vaginal? ¿Qué sé yo? O sea, ahí ya entra mucho el contrainterrogatorio que usted establezca. Muy bien, dice, llevó un técnico para apoyarse con el mismo para un buen contraste. Es totalmente de acuerdo, maestro. Muy bien. Pero bueno, para eso estamos aquí, para aprender. Perfecto. ¿Hay alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿No? Muy bien. Pues, maestra, no me queda aquí nada más que agradecer el espacio. No sé si esté por ahí la maestra. Sí, doctor. Muchísimas gracias. A nombre de todo el Grupo Luna, le agradecemos por estar aquí, una excelente ponencia, por su tiempo, y igualmente a todos los que están, conectados. Muchísimas gracias por estar presentes. Muy Que bien, pues tengan muchas una gracias. excelente tarde y muchas gracias. Gracias a todos, por su tiempo. Espero haber contestado todas sus preguntas, a veces en una hora, hora y media.
es difícil que podamos resolver todas las dudas y recordemos que cada caso es individual. Pero sí, recuerden que siempre en el reporte lleven una asesoría técnica para que puedan hacer un buen contrainterrogatorio. O sea, esa va a ser la clave siempre. Y si el reporte está muy escueto o muy general, recuerden que una de las ventajas del nuevo sistema de justicia penal es ese, que podemos llamar al que lo hizo. A ver, explícanos a qué te referías, qué fue. Siempre orientado científicamente para no ser argumentativos, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias. Quedo a su orden de todos. Gracias al Grupo Luna por el Muchas espacio. gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doctor. Gracias. Espero que Excelente les haya ponencia. gustado. Espero que les Muchas haya gracias, gustado. doctor. Y bueno, pues me retiro. Saludos desde el norte del país. Que tengan un bonito fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, igualmente. Igualmente. Muchas Hasta gracias, luego. doctor, te lo agradezco mucho. Hasta luego, Gracias, doctor. Bonita tarde. Cuídense Gracias, mucho, doctor. doctor. Dios lo bendiga. Excelente, excelente Gracias por trabajo. toda la enseñanza. Porque quería ver la dirección de... Gracias a todos. Nos vemos mañana. Bonito día a todos. Gracias, igualmente. Gracias.